Santo y me dijo, ya no quiero que escuches música secular. Todo por escuchar música secular te está pasando esto. Impresionante, esta joven siendo cristiana escuchaba música secular hasta que le aconteció algo aterrador y tuvo que dejarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Mira este impactante testimonio hasta el final que te va a edificar. Les voy a contar cómo a mí Dios me quitó la música secular. El problema de hoy en día es que mucha gente se pregunta si siendo cristiano puedes escuchar música secular o no puedes escucharla. Y hoy te voy a contestar que no debes de escucharla. Y no falta el que vaya a decir, en la Biblia no dice que no debemos de escuchar música mundana o música secular, pero yo hoy te voy a leer un versículo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú como cristiano tienes que buscar lo que te edifica, no lo que te frena a seguir a Cristo. Así como crecemos en el mundo terrenal, también crecemos en el mundo espiritual. Y tú tienes que buscar la manera de ver cómo crecer en el mundo espiritual. Tienes que discernir qué es lo que te frena a crecer en el mundo espiritual. La música secular, o también conocida como mundana, tiene mensajes ocultos dentro de las canciones, ya sea por la letra, por los sonidos o por pactos satánicos que han hecho las personas que los cantan. Si tú lo notas bien, hay artistas que se visten de rojo, que se visten de cosas referentes al diablo o referentes a cosas satánicas, como la sangre, como la luna sangrienta, como vestiduras de brujos, como vestiduras del diablo, o con cuernos, o con cabras, con serpientes. Y te voy a decir por qué estos son señales satánicas. Cuando tú lees la Biblia, siempre te vas a dar cuenta que Satanás se disfraza de serpiente. En Génesis 2:13 dice, entonces dijo Jehová a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella le respondió, la serpiente me engañó y comí. La manera de engaño de Satanás es una serpiente. O sea que cuando tú veas en un escenario que una persona utiliza serpientes, es porque tiene pactos con el dios del engaño, que es Satanás. Inclusive las cabras se usan en sectas satánicas, y si no me crees, investígalo en internet y te va a salir estrellas. Incluso las señales de sangre también son sacrificios que ellos hacen para que tú estés atado a su música, a la perdición que ellos traen a través de ella. Y te voy a decir cómo yo descubrí esto. Algunos ya saben que yo en la universidad fue cuando fui convertida a Cristo, y yo aún escuchaba música secular estando en la iglesia. Pero cuando uno hace la oración a Dios de que nos quite todo lo que no le agrada a Él, Él te empieza a contestar de poco en poco y te enseña qué es lo que a Él no le agrada. Un día yo soñé, se puede decir que proféticamente, lo que iba a pasar mientras esté la tribulación, antes de que venga Cristo por su pueblo, y que Dios me hablaba y me decía que yo tenía que ir a decirle a toda persona que Cristo venía pronto y que se tenían que arrepentir. Inclusive vi cómo personas iban a iglesias en donde no estaba el Espíritu Santo y le decían a los sacerdotes, sálvanos. Y yo decía, ¿por qué la gente le habla al sacerdote y dice sálvanos si la única salvación es Jesucristo? Él es el único intermediario con el cual tú puedes conseguir la vida eterna. Inclusive vi escenarios en donde una serpiente blanca, aparentemente buena, cantando, y yo veía los ojos de las personas y estaban hipnotizados. Cuando yo vi esto, yo inmediatamente tapé mis oídos y dije, Señor, no dejes que entre ningún espíritu inmundo a través de mis oídos. En el mismo sueño yo dije, el enemigo, la serpiente antigua, tiene engañada a las personas con la música secular. Literal, las tiene hipnotizadas y las controla a través de la música. En otra ocasión, como yo no podía dejar la música secular, se me hacía muy difícil a mí ya no escucharla. Le dije, Señor, por favor, ayúdame a quitarme esta música que yo no la puedo quitar por mí misma, pero tu Espíritu Santo sí puede hacerlo. En este aspecto a mí Dios me habló fuerte y sucedió cuando yo estaba dormida. Es que yo era fanática de un artista que no sé si ustedes lo conozcan, pero se llama The Weeknd. Y pues prácticamente cuando tú te vuelves fanática de algo también se le hace llamar ídolo. Acababa de terminar de escuchar una canción de él
Enseguida oré para dormir. Realmente yo no entendía no debía escuchar música y luego orar. O sea, yo estaba mezclando lo del mundo con lo de Dios. Entonces yo me quedo dormida y entro en el lapso de sueño. Pero al mismo tiempo que yo entré en el lapso de sueño, estaba como que en el mundo espiritual. Dentro del sueño, yo sentía una oscuridad inmensa. Y yo iba caminando dentro de un cuarto o de un salón en donde había muchas ventanas, pero en esas ventanas habían cortinas rojas. Y esas cortinas rojas se movían con el aire, muy despacio, pero causaba miedo dentro de mí. Yo no entendía el por qué, sino hasta que más adelante, en el sueño, yo escucho la voz de The Weeknd hablándome y cantando. Cada que él emitía un canto o un sonido a través de su boca, la piel se me ponía de gallina y me causaba terror. En serio, yo la escuchaba y yo sentía miedo, fuera sonido o fuera palabras que él cantara, pero yo tenía miedo. De repente yo sentí una presencia, pero no la miraba, que me ahorcó. Aparentemente no se veía rostro, no se veía nada, pero sí se veía como una silueta de una persona, como una sombra transparente cuando yo estaba dormida. Inmediatamente mi espíritu empezó a clamar la sangre de Cristo. Empecé a decir: en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, hasta que esa cosa me soltó y yo desperté. Cuando yo despierto, vino la voz del Espíritu Santo y me dijo: ya no quiero que escuches música secular. Y mi cabeza dijo: todo por escuchar música secular te está pasando esto. Cuando yo le pregunté a Dios qué significó ese sueño, Él me contestó que las personas como artistas hacen pactos satánicos que a través de su voz, no solamente hablando sino en sonidos, causan un mover espiritual para atrapar las almas. Así como una persona ora, se mete con Dios antes de pararse en un altar y adorar a Dios, y que a través de esa adoración nosotros traigamos almas para Cristo, así también hay artistas que le venden su alma al diablo, que Jehová lo reprenda, lo cancele en el nombre de Jesús, y van y a través de su voz atrapan almas para el diablo. Ahora, mucha gente dice que no cree en el mundo espiritual, pero ¿por qué sueñas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué de repente dices que se subió el muerto? ¿O por qué de repente dices que se te apareció la Llorona? ¿O por qué de repente dices que se te apareció un familiar que está fallecido? No, no son tus familiares, no es la Llorona, son espíritus inmundos que andan operando a través de disfrazarse y engañarte. No solamente en la música secular, sino también con visiones. Escucha, el mundo espiritual es como el reflejo de lo que se manifiesta en el mundo terrenal. Ahora yo te pregunto a ti, dime, ¿por qué si en la Biblia Dios nos manda a alejarnos del pecado y alejarnos de las cosas que no le agradan a Él, que en los mandamientos dice que no fornicarás, que no adulterarás, que te alejes de borracheras y que le hacen daño a tu cuerpo? ¿Por qué tú escucharías una canción que habla de ese tipo de cosas? Hasta los mismos psicólogos dicen que cuando una persona escucha, probablemente le digan tonto, nuestro oído empieza a captar esas señales de sonido y automáticamente nuestro cerebro empieza a maquinar que somos tontos. Entonces, si una canción habla de adulterio, de fornicación, de cosas que no le agradan a Dios, tu cerebro va a empezar a maquinar cosas referentes a eso y te va a hacer que tu cuerpo pida eso. Así que, hermano, hermana, que tú estás en la iglesia y que aún no has podido dejar de escuchar música secular, te invito a que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a alejarte de todo lo que no le agrada a Él. Mi intención no es ofender, sino abrirle los ojos a las personas que quieren crecer en su relación con Dios y a veces no han podido porque no se han despojado de cosas que les frenan o que los estancan en el mundo espiritual. Recuerden que a veces hay cosas que a nosotros como personas nos agrada, pero tenemos que estar al discernimiento de las cosas
que son mal para nuestro espíritu, porque nuestro fin es tener salvación e irnos con Cristo. Y si tú estás estancado, no vas a poder llegar a tener una comunión con Cristo, llegar a esa persona con la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Eso te lo digo, hermano, hermana, por tu bien y porque Dios quiere tu bien.